Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Buenos días con todos, continuamos en su noticiero comunitario Café Sin Rosca, porque no tenemos compromiso con nadie, aquí estamos para informarlos y entretenerlos todos los días de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. A continuación tenemos una entrevista muy interesante en un espacio que para tratar sobre la coyuntura electoral. Tengo el honor de presentarles al parlamentario andino en funciones, Virgilio Hernández. Él ha sido asambleísta en varias ocasiones y además ha hecho la mayor parte de su carrera política y su trayectoria dentro de la Revolución Ciudadana. Bienvenido, Virgilio, muy buenos días. Muy buenos días, siempre es un gusto poder conversar con ustedes, siempre es un gusto dialogar, intentar responder sus inquietudes que estoy seguro condensan las de muchos sectores de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Virgilio. Este es un periodo electoral corto, en donde no ha habido un tiempo para hacer una campaña normal, regular. En la ciudadanía todavía, gran parte de la ciudadanía, alrededor de del 25%, dicen las encuestadoras, no ha tenido el tiempo de poder decidir. Entonces se cuentan entre los votos blandos o los indecisos. En tu experiencia política, ¿cuál es tu opinión acerca de este periodo corto de campaña? ¿Cómo va RC y sus candidatos? Nuevamente, muy buenos días. Sí, efectivamente, este es un tiempo que ya estamos en un mes exactamente, estaremos en las urnas. Y si bien es cierto, podemos decir que no ha existido mucho tiempo, al mismo momento podemos señalar que de todas formas ahora las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, hacen que sea muy dinámico los procesos de conocimiento, los procesos de exposición que tienen los candidatos. Ahora son mucho más diversos. La política ha cambiado en estos últimos 10, 15 años de manera vertiginosa. Hasta hace una década y media, era muy difícil pensar en que un candidato que no era conocido en su ciudad o a nivel nacional podría presentar su candidatura para algo, digamos, para asambleísta o para menos una dignidad nacional. Ahora eso ha cambiado. La vertiginosidad de la comunicación hace que personas que prácticamente sean desconocidas ahora puedan postular para las candidaturas nacionales y que por lo menos eso es lo que ha sucedido en otros países. Si miren lo que pasó en Colombia, miren lo que pasó en Chile. En Chile había un candidato que nunca llegó al país, que nunca llegó a Chile, que básicamente desde los Estados Unidos hizo su campaña electoral. De tal forma que ahora ha cambiado muchísimo la forma de hacer política, ha cambiado la política. Creo que de alguna manera también los políticos intentamos entrar en esta dinámica de lo que son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a veces olvidando lo medular, a veces olvidando que lo fundamental no es ver si bailan o no bien, si son o no graciosos, sino si tienen o no ideas concretas, no importa el mecanismo a través del cual se exprese este mensaje. Da igual en ese sentido si se utiliza el TikTok, si se utiliza el Twitter, si se utiliza el Facebook o cualquier otra red, pero debería ser la principal preocupación cuál es el mensaje, cuál es el elemento central que se está transmitiendo, la idea central que se está transmitiendo. En este marco, digamos, es el que estamos enfrentando el proceso electoral. Sui generis, digamos, hay 8 candidatos, que es un número menor al que hemos tenido en los últimos procesos electorales. 8 candidatos que tienen además una particularidad, que 7 de ellos se reconocen que no son integrantes de los partidos por los cuales se postulan a la candidatura. Esto es realmente curioso. Los candidatos, en lugar de buscar identificarse
lo primero que hacen es decir que no son políticos, que no tienen vínculo con aquellos partidos que les están proponiendo como candidatos presidenciales, con la única excepción de la Revolución Ciudadana, que en este caso presenta a Luisa González y a Andrés Arauz, los cuales los dos asumen que son militantes del proceso de la Revolución Ciudadana y que incluso participaron los dos en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Pero los otros candidatos señalan que no son integrantes de esos movimientos y esto debería ser considerado una irresponsabilidad democrática, porque como esos partidos, esas fuerzas políticas que ahora nos proponen un candidato a la presidencia, después van a tener la posibilidad de controlar efectivamente a esas autoridades, si esas autoridades llegarían a tener un lugar de representación ciudadana, como el partido Avanza, y el señor Sonnenhösler nos dice, Avanza y Suma, me parece que es la alianza. Avanza y el señor Sonnenhösler nos dice que no es afiliado a esos partidos. Bueno, entonces la pregunta responsable que deberíamos hacernos los ciudadanos es cómo esos partidos que están proponiendo un candidato presidencial después pueden garantizar que ese candidato cumpla su programa y su oferta de trabajo. Como el Partido Social Cristiano que candidatiza al señor Topic, que ya no sabe qué hacer para poder llamar la atención y ver si es que capta a los electores. Y también nos dice que no es del Partido Social Cristiano, que iba a ser hasta hace pocos meses funcionario del actual gobierno. ¿Cómo entonces esos partidos nos proponen esas candidaturas presidenciales si después no van a poder asegurar que van a cumplir su plan de trabajo? Lo mismo pasa con el señor Yacu Pérez. Él, entiendo que su movimiento es un movimiento local, provincial, que se denomina, entiendo que Agua, el movimiento Agua, pero él está siendo presentado como candidato por la alianza del MPD, Unidad Popular, el Partido Socialista y creo que Democracia sí, pero no es militante de estas organizaciones. Entonces, este no es un hecho menor, este es un hecho que ha pasado desapercibido, pero que debería ser considerado como un tema de irresponsabilidad democrática, porque ya de plano nos están diciendo, tanto los candidatos como esas fuerzas políticas, que si llegarían a ganar, no pueden garantizarnos esas fuerzas políticas que el candidato cumpla sus propuestas de campaña, cumpla su plan de trabajo. Y además, ese candidato no tiene una fuerza política a la que se deba para que pueda cuidar, ¿no es cierto?, su accionar pensando en la perspectiva que puedan tener cada una de esas organizaciones políticas. Los electores tenemos mecanismos también de actuar, de reconocer o de castigar en las urnas. Y uno de esos mecanismos es el reconocimiento, la votación por determinada fuerza política. Pero si ese candidato no tiene compromiso, entonces de alguna manera estamos propiciando una irresponsabilidad en la representación política. Así es, Virgilio, esta elección, si bien no tiene la cantidad de candidatos que tuvieron otras elecciones, sí contiene este elemento de la ausencia completa de ideologías e identificación con los proyectos partidistas de parte de 7 candidatos. Es decir, tenemos una candidata de un movimiento fuerte como es RC, con ideología, con trayectoria, con experiencia, y 7 outsiders. Entonces, ya Ecuador, que era un país de outsiders por el continuo desencanto previo durante el retorno a la democracia con las organizaciones que llegaban al poder, ahora presenta 7 outsiders en un tiempo en que se ha puesto de moda decir no soy político, no vengo de un partido político, cuando incluso hasta el reconocerse a político es un acto político. Dentro del lanzamiento de la campaña de Luisa D'Andrés hubo un momento previo que fue la nominación del vicepresidente Jorge Glass Espinel. Y él es el que declina la nominación y propone al binomio. Desde ese momento
hemos visto que ha iniciado una campaña denominada El Recorrido por la Patria. ¿Ese recorrido tiene relación con la forma de gobernar que tuvo Rafael Correa, que fue un presidente muy territorial, que todas las semanas sesionaba con su gabinete en distintas partes del Ecuador y que finalmente fue el único presidente que ha llegado a lugares como Borbón, donde no habían visto un presidente en la vida republicana del Ecuador? Ese es el estilo de campaña que se va a hacer, una campaña, además de lo digital, fuertemente territorial. A ver, primero quisiera reaccionar frente a esto que tú has señalado de que hay 7 candidatos que son outsiders, ¿no? Yo diría que el candidato que pretendía que podía haber sido outsider es el señor Topic, que no ha estado de alguna manera en los círculos políticos, ¿no? Yo creo que su candidatura no ha logrado despegar, no ha logrado ser el candidato por fuera del sistema, que es un outsider. El resto de candidatos no son outsiders, ya se es outsider solo una vez en la vida, una sola vez en la vida pues se puede jugar por fuera del sistema. Luego ya mira lo que está pasando ahora con el señor Herbas, está disputando los últimos lugares y fue el candidato que aparecía como posibilidades, se llegó en 4º lugar hace apenas 2 años y hoy está en los últimos lugares, no logra ahí recuperar la votación que obtuvo hace apenas 2 años. De igual manera, el señor Yacu Pérez, que había sido prefecto, también se presentaba como outsiders, pero ahora evidentemente ya no es así, aunque ellos renieguen de su carácter político, pero sin embargo están participando para un puesto que es de elección popular, como es la presidencia de la República. Antes que outsider, yo diría que los partidos han recurrido a alquilar candidatos, aunque suene fuerte, pero es así. Virgilio, ¿alquilar candidatos o alquilar partidos para ser candidatos, para ser vehículos electorales? Mire, es que yo creo que se presentan de los dos fenómenos, ¿sí? Hay candidatos que creen que tienen potencial y no tienen su propio movimiento, entonces alquilan movimientos que además son movimientos que también están débiles, muchos de ellos amenazados con perder el registro electoral y por lo tanto se presentan como candidatos de esas fuerzas políticas sin que tengan correspondencia ideológica. Entonces, digo que hay candidatos que han alquilado partidos o partidos que han arrendado candidatos para que puedan participar en la lid electoral. Y esto, vuelvo a repetir, hace mucho daño a la democracia, porque impide que esas fuerzas políticas nos puedan garantizar, nos puedan responder a los ciudadanos respecto de las propuestas, de los planes de campaña, respecto de los planteamientos que en este momento están haciendo. A los ciudadanos a quienes exigimos en una democracia, esos ciudadanos no solo tenemos el derecho de reclamar a los mandatarios, sino también a las fuerzas políticas que permitieron la elección de sus ciudadanos. Sin embargo, aquí no ocurre esto. La campaña de Luisa es una campaña de Luisa y Andrés del binomio de la Revolución Ciudadana que busca estar en todos los espacios que ahora permite precisamente la comunicación. Estamos y está presente en todas las posibilidades que tiene de los medios de comunicación convencionales que permiten salir al aire y que permiten difundir los planteamientos, las propuestas de Luisa González, de Andrés Arauz. Estamos también buscando llegar a través de las redes sociales y buscando generar participación y reflexión. Fíjate el tema o la campaña de los borregos, más allá de asumir todas las virtudes que puede tener, hasta incluso bíblicas, un cordero, ¿sí? Pero más allá de eso, ¿qué es lo que ha motivado? ¿Qué es lo que motivó esa campaña? Que muchos jóvenes se interesen, que muchos jóvenes se involucren, que personas que estaban extrañas a la política, extrañas a la elección presidencial suscitada por la muerte cruzada, que no participaban, pongan interés en saber quién era la candidata, quién eran los candidatos, qué estaban proponiendo y que incluso se identifiquen. Yo tengo el caso de mis sobrinos que
sin estar siguiendo la política, pero con la campaña de los borregos, ellos también, a través de los mecanismos de inteligencia artificial, hacían su propio borrego, el de la familia, el de su madre, el de todos, nos enviaban esto. ¿Qué hace? Que la gente se involucre y a partir de ese involucramiento que empiece a escuchar propuestas, que intervenga en la política. Entonces, esto es fundamental y lo vamos a seguir haciendo a través de todas las redes posibles. Pero, evidentemente, la gente quiere conocer que esos candidatos no solo son productos comunicacionales, la gente quiere saber que esos candidatos, candidatas, son personas de carne y hueso, que tienen voz, que tienen presencia, que tienen propuesta, que tienen una realidad y por lo tanto, eso se lo hace solo a través del contacto directo. Evidentemente no es posible llegar a cada uno de los barrios, a cada uno de los sectores, a cada una de las comunas, a cada una de las provincias y ciudades del país. Es muy difícil que en una campaña tan corta puedan estar en todas y cada una de las ciudades que hay en el país. Pero esto es básicamente poder estar en cada provincia, en cada región de la patria, conversar con actores fundamentales, conversar con medios, conversar con la ciudadanía y de esa manera también que la gente pueda mirar a los ojos a sus candidatos y saber que las propuestas que en este caso tienen Luisa González y Andrés Arauz son propuestas que en gran parte rescatan lo que se hizo en los 10 años de la Revolución Ciudadana, que digo tiene un mérito central, y es que esos 10 años de la Revolución Ciudadana le devolvió la idea de futuro a los ecuatorianos. Los ecuatorianos, las ecuatorianas, creíamos que teníamos un futuro, que el país tenía horizontes de futuro. Eso es lo que se han aniquilado, esa idea de futuro es lo que se ha aniquilado en los 4 años de gobierno de Lenín Moreno y en los 2 de Guillermo Lasso. Un gran análisis, Virgilio, y tomándome la última parte de tu pregunta. En Guayaquil, yo sé que todas las elecciones son distintas, en especial las seccionales de las presidenciales. Ahora hay 2 fenómenos que ocurren. Uno es el fantasma del triunfalismo reciente, donde la Revolución Ciudadana fue la agrupación política que ocupó el mayor número de gobiernos autónomos descentralizados en el país en las últimas elecciones como organización. Además, se dio otro fenómeno en la ciudad de Guayaquil. Al Partido Social Cristiano, que había ejercido un cacicazgo de 30 años en el poder en la ciudad de Guayaquil, le pasó una factura inmensa haberse aliado con Guillermo Lasso en las elecciones anteriores del 2021 y haberlo llevado a todos los barrios y presentarlo a él como la solución a todos los problemas. ¿Crees que en esta elección del 2023 presidencial, a todos los movimientos o partidos que se han aliado con Lasso en estos últimos 2 años, hablemos de Javier Herbas, hablemos del apoyo dado por Yacu Pérez, a todos estos movimientos les pasará factura haberse aliado en algún momento con este gobierno en evidente declive y fracaso? Ya les ha pasado factura, ya les ha pasado factura. Si tú revisas qué pasó con el Partido Social Cristiano, en gran parte por qué no ha despegado su candidatura, es porque la gente efectivamente recuerda y que quien les llevó al poder, quien ayudó a que gane el presidente Guillermo Lasso fue el Partido Social Cristiano, precisamente con un candidato alquilado, con un candidato que no era de sus filas, pero fue el candidato que nos presentó al país y mira las consecuencias. Y si tú ves lo que ha pasado con el presidente Guillermo Lasso, es una especie de Rey Midas al revés, realmente de Rey Midas. Todo lo que toca contamina, todo lo que toca contamina. Mira la crisis que tiene la izquierda democrática, a tal punto que no pudo presentar candidaturas. La crisis del propio movimiento, creo. ¿Cómo es incomprensible que un movimiento que fue finalista y que ganó las elecciones hace apenas 2 años, en las de este año, en las del 5 de febrero, creo que ganó solo 5 alcaldías, ni una sola prefectura? Y con candidatos. Y ahora ese movimiento decide autonulitarse y no participa porque era evidente la respuesta que iba a tener por parte de la ciudadanía. Pero luego, mira, los partidos que estuvieron en la colaboración con el régimen en el primer año, en los 13 primeros meses,
de gobierno del presidente Guillermo Lasso, la mitad del periodo, porque ha estado 26 meses hasta este momento. Mira lo que pasa con Pachacuti, la profunda división que en este momento hay en Pachacuti. Unos que siguen, sí, de alguna manera reivindicando su gestión y reivindicando su gestión con el presidente Guillermo Lasso, otros opuestos, pero la profunda crisis que en este momento no tienen, hay hasta una disputa porque si apoya o no a un candidato presidencial. Lo mismo con la izquierda democrática, lo mismo con Javier Herbas, es decir, el presidente Guillermo Lasso ha sido una especie de rey Midas al revés. Todo lo que topa lo contamina. Todo lo que topa lo contamina. Y esto ha generado ya una gran factura para esos sectores políticos. Por eso también creo que son candidaturas que de una u otra manera no despegan. Por eso hace que la esperanza de que pueda haber cambios trascendentales, ¿no? Y es evidente también decir que estos cambios no es que se van a hacer ni en 100 minutos ni en 100 días, ¿no? La situación del país es realmente catastrófica. Lo que pasa en materia de seguridad es realmente complejo en el país. Pero ¿qué es lo que quiere ver ahora la ciudadanía? Que haya decisión de empezar a topar los problemas de fondo que tiene el Ecuador. Y eso solo encuentra en Luisa González y Andrés Arauz y en la Revolución Ciudadana, que precisamente mantuvieron una línea no solo de independencia, sino de oposición democrática al gobierno de Guillermo Lasso. Y eso es reconocido por la ciudadanía y por eso, sin triunfalismo, solo mirando los datos, lo que hasta este momento pasa a un mes de la elección, tenemos que en este momento hay las mejores condiciones para que Luisa González y Andrés Arauz puedan obtener un triunfo en primera vuelta, que además sería bueno para el país, que se acabe la incertidumbre que siempre genera un proceso electoral y que de manera inmediata este binomio y el evidente apoyo que habrá en la asamblea de las personas, de los integrantes de la lista 5, puedan de manera inmediata ponerse a pensar en el proceso de reconstrucción del país y enfrentar los graves y agudos problemas que en este momento tiene el Ecuador. Muchísimas gracias, Virgilio. Él fue el abogado Virgilio Hernández, dirigente histórico de RC5, actualmente parlamentario andino, y nos vino a comentar sobre la coyuntura política que está viviendo el Ecuador frente a las elecciones anticipadas del 2023 y la campaña de la recuperación de la patria. Palabras finales para nuestra audiencia, Virgilio. Agradecerle a la ciudadanía, agradecerle por su apoyo, agradecerle siempre por su atención y todavía tenemos un mes de reflexión, de discusión, de debate, un mes que tiene que ser, yo diría, no solo un mes en que las fuerzas políticas nos propongan, sino en que la fuerza de los ciudadanos pueda también tomar parte activa para poder inclinar lo que pueden ser incluso campañas millonarias y sobre todo pensar, no como se hizo hace 2 años, en pensar en quién no debe llegar, ¿sí? No es que Guillermo Lasso ya era el mejor candidato, no, básicamente se pensaba en que no lleguen los correístas. Creo que ahora básicamente la reflexión de los ciudadanos, utilizando todos los mecanismos que puedan, es quiénes sí deben llegar para poder enfrentar los grandes problemas que tenemos en el país. Muchísimas gracias, Virgilio. Este fue Virgilio Hernández nuevamente por Revolución Ciudadana a comentarnos sobre la coyuntura electoral y política. Volvemos en un momento con Café sin Rosca y una nueva entrevista